Y lo han encontrado, entonces vamos a darle lectura a su palabra. Amén. Y dice su palabra así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Oramos al Señor. Padre eterno, amantísimo Señor, gracias le damos, Señor, por el tiempo que usted nos da de adoración a usted. Y en esta hora, Señor, de aprender de su palabra, que el Espíritu Santo obre en el corazón, en las mentes de cada uno de nosotros para poder recibir esta palabra en entendimiento, para poder ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pónganse, tomen sus asientos, mis hermanos. Mateo aquí, mis hermanos, presenta algo glorioso. Ese Dios soberano, mis hermanos, se ha encarnado. Lo sabemos. Lo que el Antiguo Testamento, mis hermanos, atribuye exclusivamente a Jehová, aquí en Mateo, mis hermanos, lo que acabamos de leer, lo hace Jesús. Aquí no solo vemos un milagro, mis hermanos. Aquí vemos una revelación de la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos cristología, mis hermanos, en acción. Aquí la pregunta no es solo ¿qué hizo?, sino la pregunta es ¿quién es este hombre? Es la pregunta que se hicieron sus apóstoles. En este pasaje, mis hermanos, veremos 3 puntos o 3 cosas. Un hombre que duerme, unos hombres asustados, ¿no es cierto?, con poca fe. Y como tercero, un milagro que nos lleva a la pregunta, mis hermanos, ¿quién es este hombre? Quizás muchas veces, mis hermanos, hemos escuchado este versículo y lo hemos tomado como un milagro de Jesús, que calmó la tempestad, ¿no es cierto? Pero estos versículos, mis hermanos, este pasaje es aún más allá de esto, de identificar a nuestro Señor Jesús como el Salvador, como el sanador, como lo venía haciendo. Vemos aquí un verdadero hombre, mis hermanos, y se describe aquí en este pasaje. En Mateo 23, 24 nos dice, ¿no es cierto?, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó, dice, una gran tormenta, una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Se pueden imaginar eso, mis hermanos? Esas olas que cubren esa barca. Gracias. Yo tuve una experiencia, mis hermanos, terrible con mi suegro. Fuimos a pescar a un lago, que es como este mar que se presenta aquí, que es un lago. Se llamaba mar porque eran muchas, con abundancia de agua, le llamaban mar, pero era un lago. Y en ese lago, mis hermanos, entramos con
mi suegro y una persona más que iba con nosotros. Era una taza de leche. Entramos confiadamente, mis hermanos. Y de repente, de la nada, me hubiese gustado que hubiera estado mi suegro acá, pero no está. Y de la nada, mis hermanos, se levanta un viento fuerte. Y ese viento levantaba las olas del mar, del lago, que era tranquilo. Y esa agua, mis hermanos, entraba al bote. Y es una desesperación terrible, mis hermanos, ver que el agua entra al bote y uno tratando de sacarla no puede, porque es mucha agua la que entra. Para que se imaginen, mis hermanos, cómo fue esta tormenta en ese lugar. Entonces, podemos ver que después que Jesús, mis hermanos, enseña qué significa seguirle, de haberles dicho que pasaran al otro lado, quizás porque ya había cumplido en ese lugar, enseñando y mostrando a la gente, mis hermanos, un Mesías con poder para sanar, para echar fuera demonios. Quizás alejarse de ese lugar, mis hermanos, de la muchedumbre, de la mucha gente que llegó por la noticia que se expandió, ¿no es cierto? Toda esa gente, obviamente, lo seguía con sus propios propósitos, que era que los sanara, que era que el Señor los librara de... Pero no había algo más allá. Él quería estar, ¿no es cierto?, con los que le seguían para poder enseñarle. Sube a esta barca, mis hermanos, para pasar al otro lado y continuar su ministerio. Pero Jesús tenía un propósito, mis hermanos, tras este viaje, que es de seguir revelándose a sus discípulos. Se levantó esta gran tormenta y Jesús dormía, dice. Pero sabemos que ese dormir es parte humana. Pero la palabra nos dice que Él no duerme, que Él está atento a nosotros, mis hermanos. Y aquí vemos su humanidad real, mis hermanos. No es apariencia de ser humano, no es un simbolismo, es la doctrina, mis hermanos, de la encarnación. Y aquel verbo nos dice, fue hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14 nos relata esto. Por cuanto los hijos practicaron, mis hermanos, participaron de carne y sangre, nos dice la palabra, Él también participó de lo mismo. Jesús entonces se cansa. Jesús duerme. Jesús tiene la experiencia de esa debilidad, de cansancio, de tener hambre, de tener sed. ¿Por qué? Porque es humano. Se encarnó. Filipenses 2, 6, 8 nos dice y nos enseña que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo carne, mis hermanos. Él no dejó de ser Dios, obviamente, pero asumió la naturaleza humana y verdadera, mis hermanos, como podemos verlo aquí. Él estaba cansado de venir enseñando, de venir sanando, haciendo milagros, mis hermanos. Llegó a esa barca y descansó. Cristo es 100%, mis hermanos, Dios, y 100% hombre. Dos naturalezas, mis hermanos,
una persona. Mientras el caos ruge y la tempestad, mis hermanos, las olas que se levantaban y el Creador descansaba. Solo esta escena, mis hermanos, ya es escandalosamente teológica. El omnipotente duerme. El sustentador, mis hermanos, del universo reposa sobre un cabezal, como lo relata Marcos, esta misma historia verdadera, ¿no es cierto? Él relata que Jesús recostó sobre un cabezal. El que sostiene, mis hermanos, el cosmos por la palabra de su poder, está durmiendo en una barca. ¿Quién es este hombre? Este hombre es verdadero hombre, pero no solo hombre, mis hermanos. Se levanta esta gran tempestad, esta tempestad de viento, ¿no es cierto? Y las olas sobrepasan la barca y él dormía. Y el versículo 25, mis hermanos, nos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y vemos este segundo punto, mis hermanos, que nos muestra este pasaje, hombres de poca fe. Vemos que aquí que unos hombres que conocían, mis hermanos, el mar, tenían la experiencia porque muchos de ellos eran pescadores. Y aún así, mis hermanos, ellos tuvieron miedo de perecer, de naufragar, de morir, porque vieron que Jesús estaba durmiendo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos ha pasado que vienen situaciones a nuestra vida y pensamos que nuestro Señor no nos oye, que estamos solos? Yo creo que aquí en este momento, mis hermanos, que ellos estaban pasando, sintieron miedo porque Jesús estaba durmiendo. Ellos conocían el poder de Jesús, que sanaba y que hacía milagros. Pero lo vieron durmiendo, ajeno a todo lo que estaba pasando. Entonces fueron y lo despertaron. Pero estaba dormido ahí. Y lo despertaron y Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué poca fe, mis hermanos? Porque aquí, mis hermanos, su teología no había descendido a su práctica, a lo que ellos hacían, a poner en práctica lo que ellos habían visto y aprendido con nuestro Señor Jesucristo. Conocían los salmos, pero no aplicaban la identificación o la identidad de Cristo, mis hermanos, en su crisis. En esta crisis que estaban pasando. Poca fe no es falta total, mis hermanos, de fe. No es que no tengan fe, sino que dijo poca fe. Es inconsistencia, mis hermanos, entre lo que sé y lo que vivo. Cuando sé perfectamente que nuestro Señor, estando conmigo, seré salvo. Pero si paso situaciones en las cuales me viene la duda y pienso que no voy a poder pasar esta situación, ahí es cuando se refleja, mis hermanos, la poca fe que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa poca fe, mis hermanos, no es falta de fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera,
Ellos tenían ahí la certeza misma, mis hermanos, en la barca estaba Jesús con ellos. Y aún así temían al viento y las olas. Cristo muchas veces, mis hermanos, nos hace atravesar por terrenos que pensábamos estar seguros y que conocemos, para así podernos probar nuestra fe. Por eso, mis hermanos, nunca debemos estar seguros en nosotros mismos. Ellos quizás en el minuto estaban seguros porque iban en ese barco, en ese bote, qué sé yo, y se empezó a levantar esa ola y ellos seguramente en un minuto estaban seguros porque eran pescadores. Sabían lo que el mar hacía. Pero cuando ya se vieron sobrepasados con todo esto, mis hermanos, no se quedaron tranquilos, dudaron, porque Jesús para ellos estaba durmiendo y estaba ajeno de todo lo que estaba pasando. No debemos estar, mis hermanos, seguros en nosotros mismos, sino siempre confiando en que Cristo está con nosotros. Aunque, como dije, muchas veces pensamos que estamos solos, que Cristo no lo escucha, pero no es así, mis hermanos. Él está atento a nuestra necesidad. Él sabe, conoce tu necesidad, mi hermano, y ahí estará Él. Versículo 26 nos dice: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Nos cuenta aquí su palabra. Vemos que Jesús no ora. Vemos que Jesús aquí no invoca, no suplica, sino que Él ordena. Y eso es algo decisivo, mis hermanos. Cuando nosotros queremos algo, ¿qué hacemos? Oramos, pedimos al Padre para que Él haga conforme a su voluntad. Pero aquí vemos que Jesús, mis hermanos, muchas veces sí oró al Padre. Pero en este minuto, en este acontecer, mis hermanos, Jesús no ora, no invoca, no suplica, sino que ordena que el mar, que esas olas se calmen. En Marcos 4:39, mis hermanos, el mismo relato nos dice que, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Fue una orden, mis hermanos. El lenguaje es el mismo que se usó cuando expulsaba los demonios. Eran órdenes que él daba, mostrando autoridad absoluta, mis hermanos, y es lo que en este minuto, en este momento, él mostró, autoridad absoluta. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, solo Jehová domina el mar. En Salmo 89:9 nos dice eso. Solo Jehová calma la tempestad, mis hermanos. Y para un judío del siglo I, el mar no era simplemente, mis hermanos, un montón de agua. Representaba, mis hermanos, el poder indomable de la creación caída. Solo Dios, mis hermanos, tiene control sobre la naturaleza. Ellos lo tenían claro, mis hermanos. Pero aquí vemos a Jesús, el Mesías, a Dios con nosotros, mis hermanos. Cuando la tempestad y el mar obedecen a su orden, no progresivamente, no parcialmente, sino que instantáneamente, dice que todo eso cesó y vino una gran bonanza. Sus discípulos se maravillaron por esto, porque reconocieron ahí que quien estaba frente a ellos
era Dios mismo. Que lo que así solo podía hacer Jehová, conociendo las Escrituras, los salmos, vieron que Jesús lo podía hacer porque Él era Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. La creación entonces, mis hermanos, aquí reconoce la voz que lo creó. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Él era Dios, Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabemos que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Por lo tanto, Él era Dios. Cuando Jesús reprende al viento, mis hermanos, y al mar, la naturaleza reconoce, mis hermanos, al Verbo eterno que en Génesis dijo, sea, y fue hecho. Una palabra con autoridad. El mismo que separó las aguas ahora las silencia, mis hermanos. No es un profeta pidiendo intervención divina. Es Dios actuando en autoridad propia. La pregunta que se hicieron los discípulos, el versículo 27, mis hermanos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. La pregunta aquí, mis hermanos, no busca información. Porque si no, diríamos, ¿quién es ese hombre? Es Jesús. Pero busca, mis hermanos, identidad. ¿Y cuál es la identidad que Él nos muestra? Es esa orden, mis hermanos. Ese poder que Él tuvo para cesar esos vientos, esas olas. Ellos sabían que Dios era quien podía controlar el mar. Y ahora ven que Jesús hace lo que solo Dios puede hacer. La pregunta es implícita, mis hermanos. ¿Estamos ante Dios? La respuesta es sí. Un sí rotundamente, mis hermanos. Reconocemos al Cristo como Dios. Mateo aquí quiere que entendamos, mis hermanos, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Esta tempestad no es solo un mal tiempo, es revelación. Revelación a sus discípulos en esa instancia. Revelación a nosotros, mis hermanos. Sus discípulos fueron testigos del poder de Dios. Fueron testigos de su grandeza. Aquí Mateo nos está llevando a una confesión cristológica. Jesús no es solo un maestro, no es solo un sanador, no es solo un Mesías davídico, mis hermanos. Es el Señor soberano de la creación. Es Yahvé. Encarnado, mis hermanos, es Dios del Salmo 29, caminando entre nosotros. Él está entre nosotros. ¿Qué nos enseña esta tempestad, mis hermanos? Quizás muchas veces, como le digo, leímos este pasaje y no vimos la profundidad que tenía, que era exaltar y reconocer que Jesucristo era el Dios con nosotros. Entonces esta tormenta, mis hermanos, nos enseña que la presencia de Cristo no elimina tormentas. Significa que vendrán tormentas a nuestra vida.
Y si han venido tormentas a nuestra vida, mis hermanos, no hemos estado solos. Y si alguna vez lo hemos pensado, no ha sido así, mis hermanos. Porque tú has podido salir de eso, ¿o no? Amén. Es porque Él no está durmiendo, mis hermanos. Él está atento. Él está contigo ahí en la barca. Y estando Él, mis hermanos, garantiza el destino final, la llegada al otro lado. En Marcos 4:35, en esta misma historia, mis hermanos, Jesús dice, pasemos al otro lado. No dijo, intentemos llegar, a ver si llegamos. Cuando Cristo, mis hermanos, decreta destinos, ninguna tormenta puede frustrarlo. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si pasas, dice cuando pases. Cada uno de nosotros, mis hermanos, entonces pasaremos por esas aguas de tormentas. Pero nos dice, yo estaré contigo. Esa es la seguridad, mis hermanos, que nuestro Dios nos da en esta palabra. ¿Quién es este hombre? Es el Verbo eterno, mis hermanos. El creador de todo. El sustentador del universo, mis hermanos. El Emmanuel, prometido. El Hijo eterno del Padre. Dios manifestado, mis hermanos, en carne a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Él es el segundo Adán. Donde el primer Adán cayó, Él es el Señor que pasó todo. No cayó. Es el Señor sobre el caos, mis hermanos, que pueda haber en nosotros o pasar por ese caos. Es el Rey soberano de las aguas. Es el Dios del diluvio sentado en una barca. El problema, mis hermanos, no es la tormenta. Pueden venir tormentas a nuestras vidas, pero ese no es el problema, mis hermanos. El problema es olvidar quién está con nosotros. El problema no es tener la seguridad de que Él está con nosotros ahí en la tempestad. Cuando el diagnóstico, mis hermanos, asusta. Cuando la economía cae, mis hermanos. Cuando el ministerio parece incierto y nos vienen todas esas dudas. La pregunta, mis hermanos, no es si se hundirá tu barca. La pregunta es, ¿quién está conmigo? Y si la respuesta, mis hermanos, es Cristo, quien está conmigo, el Dios encarnado, el Señor de la creación, el Rey soberano, entonces el destino estará asegurado. Esa es la convicción, mis hermanos, que tiene que haber en nuestras vidas. Jesús con nosotros, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Él está, entonces, mis hermanos, en tu barca, recuerda esto, no promete ausencia de tormentas, pero sí una llegada segura al otro lado. Pónganse en pie, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Señor, dando gracias por
por revelarse a nuestras vidas mediante su palabra. Oremos al Señor. Padre eterno, amantísimo Señor, gracias le damos por esta su palabra, Señor, que quizás muchas veces la leímos, pero nunca comprendimos, Señor, la profundidad que hay en ella, como así en muchos otros pasajes. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú estás con nosotros en todo momento, en todo lugar, que tú eres el Dios encarnado allí en Jesús, y que Él vino llegando hasta esa cruz, y que en esa cruz muchos podían pensar que estaba durmiendo, pero sabemos que Él fue exaltado, fue el Rey, fue quien venció allí la muerte y nos dio la oportunidad de ser hijos suyos si confesamos a Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Gracias, Padre, porque Él está en nuestras vidas y con Él estamos seguros. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.